Ya. Entonces, el módulo es planificación didáctica curricular, versión 2. Y vamos a empezar con los fundamentos teóricos de la didáctica. Podemos hablar en lo que es la parte educativa, hay diferentes modelos o fundamentos, y uno de ellos es el fundamento tradicional, ¿no? Donde el docente es una persona que solamente transmite conocimientos, el alumno es alguien que no tiene, es como un papel en blanco, y el Ya, docente es hijo, quien es el que da todos los conocimientos. ah, Entonces, él es el dueño ahorita del lo envié, pero no lo han conocimiento. abierto. Yo pensaba que estaban usando, ¿no? Voy a pedir a ver si la solicitud, si está aquí su compañero, que puedan ceder su micrófono, Rodolfo. Entonces, ese es el fundamento tradicional. También se denomina educación bancaria. La educación bancaria, como su nombre indica, es como un banco, ¿no? El banco, usted va y deposita un dinero, y cuando necesita, recoge ese dinero. Y a veces recoge con intereses, a veces le descuentan del banco, ¿no? Entonces, el docente es quien enseña, es el propietario y dueño del conocimiento. Y el estudiante es quien aprende. Y lo que tiene que depositar a él es, a través de un examen, todo el conocimiento que él ha adquirido a partir del dueño del conocimiento. Esa es una educación tradicional que muchos de nosotros hemos tenido, hemos llevado en nuestra, tal vez cuando estábamos en la escuela, en el colegio, donde la educación era vertical, y el estudiante que hablaba o que opinaba o que se movía mucho se le consideraba indisciplinado, y también no se les permitía hablar a los estudiantes, ¿no? Entonces es un modelo que se denomina educación bancaria. Y aquí les voy a graficar con este cómic. No sé si alguien me puede ayudar a leer. Yo lo voy a hacer entonces. Y me van a decir qué es lo que entienden. Aquí está un personaje de Mafalda, uno de sus amiguitos, y dice, este niño está en la clase y dice, debo atender sin perder el detalle lo que está explicando la maestra, y poner todos mis sentidos y no distraerme, y concentrar toda mi atención, estar atento. Y de repente la profesora dice, ¿entendieron, niños? Y todos dicen, sí, señorita. En ese tiempo de que el estudiante estaba concentrando, estaba preparándose para atender, ya había explicado todo la profesora. Y a muchos nos pasa eso. Entonces, no se considera las características del estudiante, solamente el docente habla y también no hay una actividad diseñada para que los estudiantes puedan tener su participación. Y aquí también, hablando de la educación bancaria, está aquí Mafalda y Manolito, su amigo. Dice, ¿y vos? ¿Qué tal, Manolito? ¿Sacaste mejores o peores notas que la vez pasada? Ya, porque les dieron su libreta. Y Manolito le dice, ¿qué te diré? Parece que yo a la maestra le despierto una cierta simpatía comercial. Dice, simpatía comercial. Dice, ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir
que mientras más me conoce, más descuentos me hace. Entonces, con esto quiero, con con estos cómics que les he presentado, ¿qué piensan ustedes de la educación tradicional? Modesta. Jocelyn. Buenas noches. Sí, Jocelyn. Pienso que a pesar de ser un modelo de educación que se podría decir que ya está un poco obsoleto, base a sus características que tiene, considero que hay ciertos aspectos de este modelo de educación que no se debería de perder. Siento que a pesar de todo el dinamismo que está surgiendo en la educación hoy en día, a pesar de las transformaciones que ha surgido con el paso de la tecnología y con el paso del tiempo, considero que la educación tradicional tiene ciertos aspectos o ciertos puntos que no debería de perderse. Si se pierde, se estarían perdiendo muchísimos valores también que hoy en día se están perdiendo, más que todo en los colegios. Considero, no he tenido la oportunidad hasta ahora de poder trabajar como docente en la universidad, pero considero que en la universidad igual puede traer ciertos inconvenientes el hecho de dejar totalmente de lado la educación tradicional. Ya, muy bien. ¿Alguien más de sus compañeros? Dicen, buenas Javier. noches. Sí, Javier. Dicen, yo estudié Derecho en la Gabriel y hablando de esto, de la educación tradicional, es imposible para mí no llegar a acordarme de un docente muy bueno, Pablo Gutiérrez Urgel, penalista, y él era bien tradicional, no una persona que imponía autoridad, pero también respeto. No era autoritario, podríamos decir, prohibía el uso de celulares, pero era, como dice la compañera, coincido de que no se puede perder ciertas características de esta educación tradicional. Este docente, por ejemplo, daba unas clases sumamente magistrales, el tipo dominaba su materia de tal forma de que de 48 inscritos, atrás al fondo entraban otros 20 oyentes, otros 15 oyentes, y por afuera, por encima de las ventanas, parados en la puerta, porque realmente el tipo tenía una forma de expresarse, una forma de captar la atención, este docente, y realmente uno salía pero con la cabeza caliente de tanto entender, de tanto pensar en la materia, ¿no? Entonces, como dice la compañera, yo coincido, hay características de este tipo de enseñanza que no se deben perder. Hoy por hoy el uso de la tecnología y ciertas realidades que nos obligan a modificar la dinámica en aula, pues sí han ido dejando de lado este tipo de enseñanza, ¿no? Pero yo pienso de que aún es necesario ese tipo de docentes que apasionen por su materia, que enamoren al estudiante, que capten la atención de este estudiante de una forma que quizás otros no han podido, ¿no? Entonces sí pienso que es algo bueno todavía. Ya, muy bien. Rubén también levantó la mano. Sí, licenciado. La educación tradicional es la que ha funcionado tanto tiempo, ¿no? Ha sacado varios bachilleres profesionales. Entonces, ahora yo veo en las escuelas, más en los colegios, que el estudiante tiene mucho poder para cambiar un docente o para indicar algo y los padres de familia están ahí defendiendo a los niños. En las universidades también pasa un poco eso con los centros de estudiantes. Entonces, ya creo que el docente no tiene el dominio del aula porque está a merced de algunos que quieren cambiar al docente y el docente, para no ser cambiado, digamos, cede algo, ¿no? Pero
Sí, para mí el docente debería ser el que tiene el dominio del aula, o sea, no un dominio del aula, sino ser el que tenga la autoridad y que los padres de familia o los centros de estudiantes no se metan en eso, ¿no? Porque es mucho eso y están sacando profesionales por sacar, digamos, ¿no? Esa es mi percepción de eso. No ha habido aspectos positivos en la educación tradicional donde muchos de nosotros hemos sido formados, pero el tiempo también ha cambiado y con el tiempo también ha surgido nuevos paradigmas y nuevos modelos de educación. Y en este módulo justamente estamos viendo estos modelos, ¿no? Uno que es el tradicional, que sí en un momento se sigue utilizando, especialmente en el área militar, es un modelo positivista, ¿no? Es incluso un fundamento conductual, ¿no? Lo que son la educación militar. Voy a continuar con la presentación. Ya. Habíamos visto con estos cómics, ¿no? Entonces, aquí ve que la educación, bueno, es parte donde en este modelo el docente transmite conocimiento mientras los estudiantes se mantienen con un comportamiento pasivo. Este es, como les había dicho, un fundamento conductista que surge en la época de los años 30. Con sus propuestas se concentran en el análisis conductual aplicado en la educación, lo cual es una gran utilidad para la educación, ya sea en la pedagogía o en la pedagogía. Ahora, esto es el otro fundamento, el fundamento constructivista. Este fundamento respalda a los alumnos y pueden construir sus propios conocimientos de forma gradual, sin ser necesariamente transmitido por el docente. Al estudiante ya se considera que tiene conocimientos previos y esos conocimientos previos le ayudan a construir nuevos conocimientos, lo que estábamos incluso en este momento haciendo. Yo les preguntaba, entonces ustedes tenían un conocimiento previo acerca de lo que es la educación tradicional y construimos un nuevo conocimiento. Entonces ese enfoque es el enfoque constructivista. En este enfoque, el estudiante tiene una participación reflexiva y junto con el docente construyen el conocimiento. Entonces se toma en cuenta lo que él sabe, lo que él conoce. Y además ese aprendizaje es contextualizado. A partir de este paradigma o fundamento de lo que es la didáctica, por ejemplo, a un estudiante que vive en el área rural, puede ser en el altiplano, los valles, se puede hablar de la importancia de consumir azaí. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿El estudiante o los padres de familia van a entender sobre esa importancia? Y decirles, ustedes tienen que consumir azaí. ¿Qué creen? Participación, por favor. ¿Van a entender los estudiantes? Lo creo muy poco. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? A ver, Tamara. ¿Qué opina? Doctora, mi opinión respecto del rol del estudiante constructivista es, el mismo nombre lo dice, ¿no? En el cual los dos construyen el conocimiento, tanto el docente como el estudiante. Ya. Y en el ejemplo que les he dado también el constructivismo, no solamente es la construcción, sino se toma en cuenta los conocimientos previos del estudiante.
su contexto sociocultural, sus experiencias. Y el ejemplo que les había dado, ¿creen que va a entender el estudiante sobre la importancia del consumo del azaí? Los que estaban atentos. No, no creo. Alejandro, ¿verdad? No creo que vayan a entenderlo bien, ¿no? O sea, si bien tenemos que construir ambos ese conocimiento, el contexto sociocultural de cada persona es distinto. Entendemos que entenderlo primero, ese aspecto, para poder construir algo general para que todos puedan entender. Entonces, por ejemplo, si les decimos, ustedes tienen que consumir este fruto, es importante, ellos no van a entender porque uno no produce en su región. No Sí. hay la planta, entonces se tiene que considerar esa parte sociocultural de cada estudiante. Entonces, a veces nosotros enseñamos sin tomar en cuenta sus conocimientos previos, sus experiencias previas. Y no es lo que ellos viven realmente. Y en la educación ya regular, lo que es en la educación tradicional, se traían textos extranjeros, ¿no? Entonces había textos que se adecuaban a la educación regular y querían implantarlo, podríamos decir, a los estudiantes, lo cual no ha dado resultado. Entonces, no es porque los estudiantes no eran capaces, sino que no tenían las competencias, no tenían desarrollada la parte cognitiva, sino que estaba descontextualizado. Cuando llegaron los belgas a Bolivia, hicieron un estudio sobre el niño boliviano y le hicieron una prueba. Y en la prueba, los estudiantes, con la prueba que ellos les había dado, los indicaron que el niño boliviano, tenía un retardo mental. ¿Por qué? Porque no había contestado ese test que ellos habían elaborado. ¿Por qué? Porque no estaba contextualizado. Hablaban de automóviles, de goma, de su contexto de ellos. Entonces, eso es el conductismo, imponer conocimientos que no es parte de la parte histórica, social de los estudiantes. Ese conocimiento previo que ellos tienen. Entonces llegaron a la conclusión que el niño boliviano tenía un retardo mental, porque no contestaron el test pedagógico que ellos aplicaron a los niños bolivianos. Y eso es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces solamente que ese no estaba contextualizado. Es como si alguien aquí en el oriente les dice que puedan hacer un preparado tradicional con la quinoa o con otro producto, no lo van a conocer. Eso no significa que no sepa cocinar, sino solamente que no conoce, no está en su constructo histórico, social, esos conocimientos el ejemplo que él estaba de los alimentos del occidente. Lo mismo sucede en la educación. Entonces, la educación, por eso se denomina constructivismo, porque además de considerar los conocimientos previos, se toma en cuenta toda la parte histórica, cultural del estudiante para realizar los planes de asignatura, para elaborar lo que son los diseños curriculares, ¿no? Entonces, esa es la parte del constructivismo. En esto tenemos varios autores. Sí, Rosario. Buenas Levanta la mano. noches. Sí. Quería también, resaltar esa parte de lo que usted mencionaba, que también yo vi el caso de lo que es las provincias, ¿no?
por ejemplo, de La Paz, donde los niños no hablan totalmente lo que es el castellano. Y también se pedía a los docentes o profesores que vayan a trabajar allá que tengan, ¿no?, el idioma, que puedan entender. Y también yo me acuerdo que en la universidad también había que pedían como un requisito que puedan hablar algún idioma originario, porque los jóvenes y también los niños crecieron así, ¿no? Y adaptarse tampoco fue muy fácil y por eso algunas veces no cumplían con su desempeño. Bueno, aportando, ¿no, Lice? Ese sería. Claro, sí, estamos para que si tienen alguna otra experiencia más. Gracias, Lice. Sí, Rosario. Otro compañero que haya tenido una experiencia sobre la descontextualización incluso de lo que es el aprendizaje, ¿no? Buenas noches, Lice. Eh, Ana Lucia, sí. sí, respecto a lo que es el constructivismo, viendo lo que es en la educación regular, se ve que los textos están para educación regular, no están de acuerdo a su contexto, porque estos textos están, la misma malla curricular es a nivel nacional y los textos que les han repartido esta gestión, o sea, está fuera de contexto para ellos. Muchos de ellos hay términos que están en otros idiomas, en aymara o en quechua, que ellos no logran comprender, más que todo para los adolescentes o los estudiantes de acá de Pando. Entonces ellos no conocen esos significados. Entonces, en el texto igual les muestran alimentos de otras regiones que es como usted indicaba, si ellos no conocen, ellos no lo van a comprender. Lo mismo pasa con algunos hechos históricos, entonces desde ahí se puede ver que la educación sigue siendo esa educación tradicional, aunque quieran cambiarlo, ¿no? Pero desde sus mismos no hay ese cambio, bueno, no se puede observar ese cambio y les dificulta más a los estudiantes. Eso sería, Lisa. Sí, tiene mucha razón. Para elaborar un diseño curricular, ya sea macro, micro, curricular, se tiene que hacer un estudio del contexto, de a quiénes está llegando esa malla curricular, esos contenidos. Entonces, de acuerdo a sus características, se elabora. Pero lo que comenta su compañera, en realidad yo no conozco muy bien de los textos de educación regular, pero sí hay esas observaciones. Seguramente tienen que en las capacitaciones dar a conocer, ¿no? Que de acuerdo a lo que es el constructivismo, especialmente Vygotsky dice, se tiene que tomar en cuenta que las situaciones, se tiene que tomar en cuenta las situaciones sociales deben ser significativos para el estudiante. Entonces el hecho de que les hable de, por ejemplo, les daba aquí, si la mayoría somos, yo soy de Sucre, y yo les voy a hablar del molle, ¿no? Del molle, que es importante, que es para el resfrío, tomen molle, tienen que hacer hervir las hojas. Entonces, para los participantes que no conocen ese árbol, no es significativo, no es contextualizado y no va a tener un aprendizaje adecuado al estudiante. Entonces, cada aprendizaje tiene que tener tiene que ser significativo. El constructivismo así lo indica, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta también la edad con Piaget. No le va a enseñar a un niño de 5 años lo que es matemáticas, sino un niño directamente con los números, ¿no? Sino seguramente va a ser con objetos tangibles, ¿no? Que está en una etapa de su motricidad gruesa, ya teniendo su motricidad fina, pero no tiene todavía el pensamiento abstracto. Entonces, se tiene que tomar en cuenta cada una de las teorías de lo que es el constructivismo. Entonces, estos teóricos, Brunner, Vygotsky, Ausubel, Jean Piaget, Granner, Carl Roger, son constructivistas, ¿no? Entonces, ese conjunto de teorías indica que el estudiante construye su conocimiento, pero tomando en cuenta su edad, las situaciones sociales, también cuán significativo es ese conocimiento y
¿Cómo puede también hacer que resolver los problemas de acuerdo a sus culturas, tomando en cuenta también su bagaje histórico? Y a la vez tomando en cuenta su personalidad de cada estudiante. Entonces, ese es el fundamento constructivista. Pero a veces hablamos de constructivismo y estamos en cuanto a al material o lo que estamos enseñando, somos más conductistas o simplemente ponemos solamente el nombre, digamos, de constructivismo, pero no así llevar ese aprendizaje que sea significativo para el estudiante. Ahora hay otro modelo que es el conectivismo, que es nuevo. Es una teoría de aprendizaje que lo concibe como proceso de formación de redes y conexiones entre distintos nodos de conocimiento que residen en esto. Esta teoría se desarrolla a través de la enseñanza a distancia. Actualmente es como estamos en este momento, nuestra clase no es presencial. Estamos mediados a través de una plataforma virtual, a través del Zoom. ¿Y qué son? Son redes digitales. Es un nuevo modelo donde ya la gestión de educación es más amplia y además el docente y el estudiante ya se convierte podríamos decir, en un coach, que dicen, un entrenador. Porque todo el conocimiento, el que actualmente en este momento yo les estoy explicando, si usted entra a internet y busca en un PDF acerca sobre los fundamentos de la didáctica, va a encontrar bastante información. Entonces el docente aquí cumple una función más de orientación, de reflexión. Y actualmente con la inteligencia artificial aún más. No sé si alguien puede compartir sobre este punto. Un compañero, ¿qué puede decir? Rosario, ¿estás con la mano levantada? ¿Va a hacer su intervención? ¿O dejo a su manito? Sí, Lice, no bajé mi manito, ya la bajé. ¿Alguien que quiera hablar sobre esta nueva forma un nuevo enfoque que estamos viviendo actualmente? Alejandro y después Lice, María buenas del noches. Carmen. Ya. Alejandro y después María. Ya, buenas noches, Lice. Este modelo, si bien fue algo que nos trajo la pandemia, el poder migrar de la enseñanza clásica que había de participar en la universidad, ir a un aula, ¿no? Entonces, esta modalidad nueva, o sea, abrió el acceso a la educación a mucha gente, porque no solo la universidad aquí da cursos, da carreras a distancia. Ahora todos podemos optar por hacer una carrera en universidades incluso fuera del país o de otro departamento. Entonces, ese era un modelo que ya se venía en Chile, ya se venía en Argentina, en Brasil, y nosotros como que fuimos obligados a ir hasta ahí. Pero es de mucho beneficio, ¿no? Porque, como usted dice, el docente se vuelve un coach enseñando y conocimientos que el estudiante ya tiene, porque tenemos un acceso a la información muy vasto, ¿no? Entonces nosotros podemos entrar a ver un tema, leer mucho acerca del tema y llegar a clases y interactuar con el docente que ya tiene también su bagaje de conocimiento.
Entonces es súper beneficioso, ¿no? El poder migrar a este tipo de educación. Ahí la desventaja del acceso a la tecnología, ¿no? Por parte de algunas personas, tal vez, que no tengan una computadora, no tengan una portátil o no tengan un celular que esté de acorde para poder dar las clases y para poder recibir las clases, ¿no? Entonces se abre otro tipo de brecha, ¿no? Una brecha tecnológica. Pero pienso que es muy beneficioso este modelo de educación. Bien, Alejandro, María y luego Lisette. Buenas noches, doctora María del Carmen le habla. María Yo del entiendo por Carmen. inteligencia artificial es como una investigación, es como una mezcla con el campo de la investigación y la informática. También a través de esta inteligencia artificial se programan órdenes a las máquinas con el objeto de satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, existen máquinas como asistentes de voz nuevos, los smartphones que estamos actualmente usando todos para pasar clases, para tener todo tipo de servicio y comunicarnos. También existe la ciberseguridad, existe las compras por internet y otros tipos de programas, ¿no? que se vienen desarrollando para que las máquinas desarrollen nuestras necesidades a través de órdenes. Muy bien, María. Lisette y Miguel. Listen, va a disculpar, estamos dos compañeros en un mismo sistema porque mi celular se ha fregado, justamente con Carlos. Quería intervenir en lo siguiente. Me parece de que, lejos de que, a pesar de que estamos en una época en la cual tenemos la situación del Zoom, la situación de poder tener las clases virtuales, pienso que no hemos abandonado mucho es lo tradicional que viene a ser el conductismo, porque si bien ahora tenemos la oportunidad de estar en una clase virtual, tenemos siempre y no podemos prescindir de la presencia de un catedrático, de un docente, que siempre presida la clase y inicialmente siempre tiene un principio conductista. Y ese principio conductista lo que está variando, yo digo, más que todo, son nuevos principios que vienen a ser como híbridos, ¿no? Principio conductista, ya con la clase nos van dando trabajos que van entrando en el ámbito constructivista, pero o sea, son modalidades dentro de lo que nosotros ya tenemos con una variación que viene a ser una adaptación a las nuevas tecnologías. Eso sería, licenciado. María del Carmen, sí, por favor, si puede ceder su micrófono. Miguel, sí, gracias. Lisbeth. Carlos, sí, Carlos. sí, gracias. Va a disculpar. Miguel. Muy buenas noches a todos presentes. Buenas noches. Bueno, principalmente yo creo que estas tecnologías de información y comunicación han llegado ya para quedarse. Recientemente, hace una semana atrás, había un taller, ¿no?, referente para los docentes de la Universidad Amazónica de Pan, y hacían mención de que si los docentes no cambian su forma de enseñar y no adecúan sus procesos de enseñanza con estas tecnologías como el ChatGPT y otras de inteligencia artificial, si no cambian ellos, los van a cambiar a los docentes. Y realmente es algo necesario poder tener el manejo de estas tecnologías. Justamente yo había hecho hace un módulo atrás, buscando referencia bibliográfica, gracias a ChatGPT lo he podido encontrar fácilmente y argumentar. Es decir, estas tecnologías han llegado para facilitarnos, y eso es post pandemia, evidentemente. Es importante tener conocimiento de esto, ¿no? Y es algo que está emergente, ¿no? Más adelante se vienen más inteligencias artificiales. Tú tranquilamente le das las instrucciones a ChatGPT, quiero una diapositiva de tal tema, que sea de 10 flyers, y te los redacta. Y simplemente lo que puedes es llevarlo al PowerPoint. Existe ya esa inteligencia artificial que ha cortado brechas
entre la enseñanza y aprendizaje, y justamente parte de aquí, ¿no? De estos diplomados en educación superior, el poder actualizar conocimientos y modificar ciertas, como estamos en esta parte de mallas curriculares, y ver esa parte. Esa sería mi participación. Gracias, Miguel. Antonio. Buenas noches, licenciada. Gracias. Bueno, quería comentar yo que hay ciertas opiniones encontradas en cuanto a lo que es inteligencia artificial, ¿no? Si bien, por un lado, esto significa un gran avance, un gran desarrollo en cuanto a la tecnología, hay en contraparte también, por lo que mencionaba el compañero, ¿no? Se utiliza para hacer tareas. Entonces, por ejemplo, se ha desarrollado ya un software que lo que hace es identificar si los estudiantes hacen su tarea con inteligencia artificial, porque en realidad ya no es el estudiante que está redactando ni adquiriendo los conocimientos, sino simplemente está presentando que fue por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto de aquí está en un momento en que está... Se cortó su... Parece que está mal su señal, Antonio. Sí, está bien. Sí, como decía su compañero, está todavía Antonio. No se le escucha, Antonio, está con la mano levantada, pero no, parece que tuvo problemas de conexión. Como decían sus compañeros, sí, uno de sus compañeros que todo lo que es la tecnología y la inteligencia artificial ha venido para quedarse y seguramente de aquí a unos años más se va a desarrollar más tecnologías, pero también va a haber seguramente algún software o algo para poder detectar si es realmente un copy-pegue del chat GTP, el que muchos ya están utilizando muchos de nuestros estudiantes quienes somos docentes. Entonces lo utilizan, pero no se les puede decir no utilicen. Es como decir, es cuando apareció la primera máquina, el ser humano que hizo, quería destruir la máquina porque estaba quitándole el trabajo. Entonces, en esta época lo que tenemos que hacer con lo que es el conectivismo y lo que les hablaba del proceso de enseñanza-aprendizaje en la era digital, es adaptarnos y desarrollar y conocer lo que estas nuevas tecnologías que están presentes y nuestros estudiantes lo están utilizando bastante, incluso para un ejercicio de matemáticas. Antonio, estabas con la palabra, tu micrófono se... Licen, perdón, se me cortó la conexión. Sí, y bueno, recién volví a continúa. entrar. Y bueno, no, finalmente, bueno, quería comentar, hace años la educación virtual no había tenido el éxito que se esperaba, ¿no es cierto? Por un tema motivacional, porque el entorno donde el estudiante, al ser los seres humanos, seres sociales, un entorno donde él estaba solo, no tenía la misma motivación, no había el mismo entorno social, etcétera, ¿no? Entonces se optó en su momento por lo que era el Blended Learning, ¿no? Que era una modalidad mixta. Entonces ya realmente hemos desarrollado, gracias a la pandemia, como mencionaban los compañeros, un gran avance en lo que son las modalidades virtuales al 100%, pero también hemos visto algunas falencias más que todo que tienen que ver con la brecha educativa, con la brecha tecnológica que tenemos nosotros como Estado y como país, ¿no? Pero yo creo que el verdadero boom, por decirlo así, en cuanto a tecnología y educación virtual, los vamos a vivir en los próximos años con el desarrollo de la tecnología, lo que son los autómatas, ¿no? La inteligencia artificial, porque vamos a poder ver, usted, por ejemplo, va a poder tomar una clase poniéndose algún dispositivo, un casco, unos lentes de realidad virtual, tal vez unos guantes, o otro tipo de dispositivos que le van a permitir experimentar, por ejemplo, una sala de baile, ¿no? Entonces usted va a tener una serie de dispositivos donde va a ver
a una persona físicamente, claro que en realidad virtual, esto es realidad inclusiva. Entonces vamos a acercar mucho más lo que son las modalidades de educación virtual a la educación presencial, ¿no? Entonces van a desarrollarse hasta tal punto que van a ser muy similares a través de la tecnología. Entonces creo que realmente el boom de lo que es la inteligencia artificial y la educación virtual está por venir en los próximos años, ¿no? Seguramente lo vamos a ver. Gracias, Licen. Ya, Antonio, gracias. Y José Javier. Licen, yo de nuevo, complementando lo que decía mi compañera Antonio, con la cuestión de los conflictos o las opiniones encontradas con relación a la inteligencia artificial. El otro día estaba leyendo un artículo en el que había un conflicto con relación a una inteligencia artificial, y es el hecho de que la competencia entre las empresas o los conglomerados que crean este tipo de inteligencias artificiales no están implementando filtros de seguridad por hacer más competitivo su software, podríamos decir, o su inteligencia artificial que ellos crean. Entonces, al no restringir, al no, podríamos decir, regular la cuestión esta de la inteligencia artificial, se han visto casos en el que algunas de estas inteligencias artificiales crean información que no es verdadera, ¿no? Entonces, se marca se hace muy delgada la frontera entre la información que es verdadera y la información que es creada o ficticia, creada por una de estas inteligencias. Entonces, y muy difícil corroborarlo, ¿no? Muy difícil corroborarlo, tendríamos que acudir a los libros para poder corroborar que sí, verdaderamente la información es real, ¿no? Entonces, incluso fue el motivo de la renuncia de uno de los creadores de estas inteligencias artificial, porque se está haciendo una guerra sucia en la que se está perjudicando, decía la humanidad, al hombre, y por eso renunciaba. No se está regulando el implemento y el uso de estas inteligencias artificiales por la competitividad, ¿no? Que cada de estas empresas quiere hacerla más rentable quiere hacerlo más rentable su software. Entonces, no hay hoy por hoy como un tema de relevancia, podríamos decirlo, nuevo, ¿no? Un tema nuevo, emergente. Entonces, no hay una regulación que pueda normar o restringir la cuestión de la inteligencia artificial. Solo eso, Lisa. Sí, muy bien, gracias, Javier. Es como cada uno ha aportado. Nuevas cosas vendrán de aquí a unos pocos años, de aquí a unos cuantos años más. Seguramente que el año pasado nadie hablaba del ChatGPT o de la inteligencia artificial. Incluso solamente utilizábamos lo que es las diferentes páginas donde nos puedan dar información, aplicaciones, repositorios, pero ahora los estudiantes están utilizando, entonces tampoco hay una forma de indicar, de regular, pero cuando existe algún invento, una novedad, una innovación, también existe ya la regulación del mismo, ¿no? Y en lo que es la educación, estoy segura de que va a salir algún software o algo que nos permita identificar si realmente el estudiante ha hecho, porque hay clases de monografías ya completas y terminadas, ¿no? Incluso especialmente lo que es el marco teórico, con esos programas que está a la mano y es gratuito. Pero hay otro que se paga y dice que no tengo conocimiento, no sé si alguno de ustedes tiene el que ya tiene su licencia y que puedan ya obtener con mayor contenido y no pueda tener ese riesgo, ¿no? De que sea duplicado o algo. Entonces, voy a continuar con la presentación. Ya. Entonces, este es lo que viene, y lo que decía su compañero también, hablamos aquí ya de una educación híbrida. Aquí con la educación, con esto del conectivismo, ya se habla también de una educación conductista.
no solamente constructivista, porque la educación a distancia a veces no es necesario incluso que tengamos estas clases sincrónicas, ¿no? Donde hay por lo menos un contacto con el estudiante. A veces solamente son ya grabadas todos los videos del docente que te explica y directamente hace usted su tarea. Entonces, aquí ya se habla ya se aplica el conductismo, el constructivismo, el conectivismo, el sociocultural, lo que es abierta, por eso se llama una educación abierta, híbrida, donde está lo digital y se puede ya tener diferente, no solamente contar con la presencialidad o esta conexión que estamos teniendo en este momento, sincrónica con la conversación y el diálogo que estamos realizando, que son las diplomados o maestrías, incluso licenciaturas que se le denominan no escolarizadas, ¿no? Entonces, solamente le llega el paquete, usted abre, le llega el video del docente, de la explicación y las tareas que usted tiene que presentar. Y no hay ese contacto, simplemente hace su tarea y ya llega a tener su nota y su calificación. Pero eso ustedes verán que no se va a aplicar en todas las disciplinas, ¿no? Tal vez en algunas que se puedan adecuar. Ejemplo, no sé, en el área de construcción o física, matemáticas, yo creo que es necesario la presencia, ¿no? Lo que es especialmente en la formación de pregrado. José está con la mano levantada, ¿quería intervenir o dejó su mano? Manito, ya. No, Listen, la dejé. Ya, está bien. Entonces, se llama ya una educación híbrida, ¿no? Puede ser conductista, donde ya el docente ya no va a estar, incluso ustedes ya no van a tener estas horas de clase, sino puede ya tener todo su paquete, todo toda la clase grabada, todo el material, y puede abrirlo a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, en el tiempo que usted tenga y pueda desarrollar su curso, ¿no? Esas son ventajas de esta educación, ¿no? Que es la conectivista. Entonces, es un aprendizaje que se convierte a través de interconexiones y el docente, como les había indicado, se vuelve un tutor, un guía y no es el que da el conocimiento. En realidad solamente les instruye, les guía y se vuelve un coach, un entrenador, un motivador incluso para que ellos continúen. Otro modelo está la formación basada en competencias. La formación basada en competencias está dentro de lo que tiene mucho de lo que es el constructivismo, pero en la formación basada en competencias viene a resolver ya problemas del contexto, que la educación, que la formación que tiene el estudiante resuelve problemas de su contexto. Es decir, no está aislado de su realidad. Entonces, la materia que él lleva, ya sea en lo que es la universidad, como es educación superior, nuestro diplomado, viene a resolver un problema. A ver, voy a preguntar a Rosario Ramos. Rosario, ¿qué formación tiene Rosario usted? Bueno, yo soy técnica superior en la Escuela Industrial de Pedro Domingo Murillo como química industrial y también he asumido he convalidado mis estudios para sacar una ingeniería en industrial y procesos, pero no tengo experiencia en lo que es en la parte de docencia. No he impartido todavía, pero estoy con esa idea, digamos, de realizar. Ya, ahora su materia, ¿qué problemas viene a resolver el contexto, su carrera? Ya, bueno, en sí lo que nosotros venimos como un problema lo vemos la parte de lo que son procesos. Poder minimizar, como usted decía, ¿no? Como antes los hombres querían destruir la máquina porque les estaba quitando trabajo. De nosotros la carrera más que todo es
reducir los procesos, ¿no? Garantizar la calidad de un producto, rebajar los costos, minimizar las pérdidas, para que todo, digamos, ya sea un proceso. También estamos en las normas de calidad para garantizar la calidad de un producto, capacitar y demás. Eso es lo que, capacitar también a las personas que trabajan en cuestión de seguridad industrial, higiene, inocuidad alimentaria, más que todo para garantizar, por ejemplo, los alimentos que nosotros consumimos. Esa sería, bueno, una problemática que nosotros estamos queriendo hablar. Sí, los ingenieros químicos, industriales y de alimentos también. Entonces, su carrera, las materias que usted ha llevado, de acuerdo a este enfoque basado en competencias, viene a resolver ese problema, esa problemática del contexto, de reducir los procesos y que tenga una calidad, me decía, que Sí. tenga Ajá. la calidad del La calidad de los producto, productos. la calidad de los productos. Entonces, para ello, su compañera ha tenido que conocer Todo lo que son primero, normativas, por todos ejemplo. son las normativas, todos los conceptos, seguramente ha hecho todo, ya después de ese conocimiento ha tenido que hacer seguramente los proyectos, los protocolos, no sé si así se denomina, Exacto. para realizar esa calidad o ese procedimiento, reducir, y ha tenido que aplicar. Entonces, Exacto. si lo dividimos en estos tres conocimientos, el saber, hacer, el primero el conocer, el hacer y el ser capaz de ya reproducirlos, aplicarlos, entonces estamos hablando de una formación basada en competencias, ¿no? Entonces, en la formación basada en competencias viene, la educación viene a resolver problemáticas del contexto. Y de quien más hablamos en este enfoque es de Sergio Tobón, uno de los precursores, podríamos decir, aquí en Bolivia, con la Fundación Fautapo. Se ha hablado bastante sobre este enfoque basado en competencias. Como les indicaba, que se entiende como un proceso complejo que integra el saber conocer, hacer y el saber ser, y resuelve problemas del contexto. Aquí hay otro autor también, es la educación que debe estructurarse en torno a 4 aprendizajes fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Pero aquí Sergio Tobón es quien ha estudiado bastante sobre este enfoque de la formación basada en competencias. Y en la Universidad Amazónica de Pando, nuestras mallas curriculares, nuestro plan de estudio, incluso los planes de asignatura, están bajo el enfoque basado en competencias. Hay, como decía, muchas ventajas porque cada asignatura tiene un sentido de ser. ¿Un sentido para qué? Para resolver un problema. Hasta una asignatura de ofimática. ¿Qué es ofimática? ¿Alguien me puede decir? Si hay alguien de esa área. Buenas noches, Lice. Lo que yo entiendo es que en computación, más manejo de aprender a manejar lo básico de una software, de una computadora. Sí. Ok, también Miguel Mejía. Sí, gracias. Sí, la ofimática es la informática y esas son técnicas y para trabajos de oficina. Es la aplicación de la informática para trabajos de oficina. Para trabajos de oficina, ¿no? También se denominaba antes manejo de paquetes, ¿no? Así es, Miguel. Informáticos. Sí, dentro de lo que son la informática existen lo que son softwares, lo que se llaman paquetes, el mismo Office, eso va a la ofimática. Y el Office, seguramente Excel. Entonces, por ejemplo, esa materia, ¿qué problemas del contexto puede resolver? Justo lo que decía su compañero Miguel.
¿Qué decía Miguel? ¿Usted para qué servía esa materia? La ofimática es la informática para Ya. trabajo de oficina. Para el trabajo de oficina, donde aprenden el Word, seguramente el Excel. Ya, Joyce. Karin, a ver. Joyce. Listen, yo creo que, bueno, la verdad es que este término ofimática, yo lo vine a conocer acá, ¿no? En Cobija, en la UAP. Y no entendía qué era, ¿no? Y prácticamente o básicamente se puede decir que enseñan los paquetes informáticos, más que todo el Office, ¿no? Que está el Excel, el Word, el PowerPoint, el Access. Y en sí, yo creo que el poder entrar en un curso, se puede decir, de ofimática, más que todo es para aprender a manejar estos paquetes, ¿no? Y con esto, obviamente, en todos lados se utilizan, por lo menos el Word, la secretaria, el Excel, presentaciones de PowerPoint. Vendría a resolver los problemas, más que todo para las gestiones, para gestión de cualquier actividad, ¿no? De cualquier empresa, de cualquier institución, y más que todo también para el procesamiento de datos, también para poder organizar, analizar los datos. Eso sería. Sí, por ejemplo, esa asignatura sirve para resolver problemas del contexto. Entonces, en la formación basada en competencias decía un docente, ¿cómo puedo yo utilizar y qué problemas del contexto puedo resolver con mi materia? ¿Cómo puedo hacer, me decía, licenciada, para poder que mi materia, que los estudiantes están aprendiendo, pueda convertirse en un proyecto formativo? Entonces, una de las sugerencias era que esa asignatura podía, con sus estudiantes, con esa asignatura podrían realizar una capacitación, por ejemplo, a las personas adultas de un CEA, o podrían hacerlo con una comunidad de campesinos, puede ser Nueva Esperanza, la comunidad que existe aquí, Mejillones. ¿Para qué? Para que los dirigentes o los jóvenes puedan aprender a utilizar lo que es el Excel, el PowerPoint, el Word, y de esa manera ese conocimiento que ellos están llevando, como que parece tan básico, puede resolver un problema. Entonces, solamente como el docente hace que su materia, su asignatura, tenga un sentido y como en este enfoque viene justamente a ser significativo para él y también para nuestro contexto. Esa es la formación basada en competencia. Entonces, con esos conocimientos se pueden realizar muchos aportes, ya sea en todas las disciplinas que usted vea. Es un enfoque, ¿no? No todas las universidades están bajo la formación basada en competencias, también están por objetivos. Eso no significa que están errados, sino que también se aprende por objetivos, por competencias o por otros fundamentos que ellos ya puedan utilizar. El enfoque es ya, nuestra Universidad Amazónica de Pando está en este enfoque, y ya desde la malla curricular incluso hasta el plan de clase, que lo vamos a ver más adelante. El otro fundamento en lo que es la didáctica, y es el contextualizar ahora, es el que tenemos en la ley Avelino-Cignani, ¿no? Es el fundamento sociocomunitario productivo. ¿Alguien me puede, seguramente hay alguien que nos pueda colaborar si alguien conoce sobre este fundamento? Uno de sus compañeros que tal vez son profesores que han recibido bastante capacitación sobre que es la ley Avelino-Cignani.
Joyce, ¿levantó la mano? ¿O estás con la mano levantada y no bajo? Sí, Listen, yo estaba con la mano levantada, me olvidé de bajar, pero aprovecharé para, ¿Ya? para comentar. Este fundamento sociocomunitario productivo lo implementaron, ¿no? con la reforma educativa, el Ministerio de Educación, para poder, se podría decir, dirigir la educación hacia un objetivo, que no solamente sea el hecho de adquirir conocimiento. Ay, perdón, licenciada, va a disculpar. Bueno, su compañera ya tuvo una interrupción. Hay una ley que justamente tiene sus bases en lo que es la escuela AYU, la escuela de Guarizata. Guarizata está en la ciudad de La Paz. ¿Y qué hacían en esta escuela AYU? Ellos autogestionaban y se autosostenían. Sembraban sus propios alimentos, tenían su comunidad ahí en la escuela. La comunidad apoyaba a la escuela, los padres de familia participaban, tenían sus propios huertos y también tenían sus talleres. Entonces, vivían en comunidad y bajo el AYU. El AYU es un grupo de familias que trabajaban y se colaboraban entre ellos, ¿no? Entonces, todos trabajaban para un objetivo, ¿no? Para que en la escuela que es Guarizata, sus hijos puedan formarse y educarse. Incluso en un principio, a un inicio, no recibieron apoyo del gobierno. Entonces, ellos tenían sus propios recursos, y entre ellos está los precursores, podríamos decir, es Avelino Siñana y Elizardo Pérez, ¿no? Este modelo sociocomunitario productivo se basa en la filosofía del vivir bien, en la armonía con la madre tierra, en la revalorización de los saberes ancestrales y el pluralismo epistemológico. Actualmente, la escuela regular está bajo esta ley que es la 070, Avelino Siñana. ¿Alguien que quiera aportar? Este modelo de la escuela AYU ha tenido un corto tiempo, de 1931 a 1940, porque hubo una intervención del gobierno, especialmente por situaciones políticas, y cesaron la escuela que es la escuela Guarizata, ¿no? Que era un modelo casi ideal, casi podríamos decir hasta utópico, ¿no? Donde todos trabajaban, todos colaboraban, tenían sus talleres, pero ha durado muy poco. Y posterior a eso, con la nueva constitución política del Estado, que también está que revaloriza lo que es el Estado plurinacional, los pueblos indígenas originarios, y esto va acompañado con la ley 070, que se trabaja en comunidad y se basa en estas 4 dimensiones, ¿no? El saber ser, la identidad, la dimensión del saber conocer, del hacer, de decidir, qué es la organización política y la comunidad. Entonces, toda la educación es para el vivir bien en comunidad. ¿Alguien que quiera opinar sobre esta nueva ley? Bueno, es un fundamento, ¿no? Es un fundamento teórico también sobre lo que es, se basa la educación y la didáctica.
Entonces, ¿bajo qué fundamento, bajo qué modelo nosotros estamos desarrollando? Así también será la enseñanza en el aula. Y es lo que vamos a ver en este momento, que es la didáctica. Aquí les hablaba ya de los saberes, que es en la escuela regular, y ahora vamos a ver la didáctica. ¿Qué entienden por didáctica? Algunos de los aquí participantes son profesores. Seguramente. ¿No hay? Ya. Bueno, yo no soy profesor, pero creo que se va hacia los procesos de enseñanza, ¿no? Los procesos de educación que tienen los profesores con los alumnos, algo así. Sí, está en esa línea. Entonces, primero hemos visto los fundamentos, ahora vamos a ver lo que es la didáctica. Los fundamentos de lo que es la didáctica, la educación. Hemos visto el fundamento tradicional, conductista, el constructivista, el conectivismo, la formación basada en competencias, y por último hemos visto el sociocrítico comunitario de la ley Avelino Cignani, que son fundamentos teóricos que tenemos, que es, ejemplo, la ley 070 está en nuestro contexto y tenemos que mencionarlo porque nuestros estudiantes cuando llegan a la universidad tienen esa formación. Debemos saber que ellos están formados bajo ese enfoque, ¿no? Ese modelo educativo del socio comunitario productivo. Entonces, bajo esos fundamentos ya vamos a ver lo que es la didáctica, que es justamente lo que decía su compañero, ese proceso de enseñar, ¿no? La fundamentación, vamos a ver la formación humana se da a través de la educación. La educación está la parte teórico-formal, los principios pedagógicos, la formación continua. Y dentro de lo que la educación también está la pedagogía, que es la ciencia de la educación y su objeto es el fenómeno educativo. Entonces la pedagogía no es solamente para, en un sentido amplio, se refiere al fenómeno educativo. Y esto lo que es la formación, el fenómeno educativo, tiene diferentes fundamentos y modelos pedagógicos que hemos visto hace un momento. El tradicional, el conductista, el constructivista, el conectivismo, el sociocultural. Entonces, tienes diferentes fundamentos. Y bajo esos fundamentos se hace la aplicación de conceptos pedagógicos y estrategias educativas. Y la didáctica es justamente ese arte de enseñar. Es la interactividad, aplicando los modelos pedagógicos y los instrumentos, la instrumentación didáctica. Entonces, de acuerdo a mi modelo, será mi arte de enseñar. Si mi modelo es tradicional, positivista, conductista, la didáctica será seguramente ese arte de enseñar, será vertical. Habrá el docente que conoce, el estudiante que sabe, y las estrategias de enseñanza tal vez lo va a ser también conductual y va a ser expositivo. Y la forma de evaluar va a ser con un examen. Y los instrumentos de didáctica seguramente será solamente el examen, una exposición, y las formas de organización solamente va a ser el docente en el aula explicando y los estudiantes en los asientos escuchando, ¿no? Entonces, de acuerdo a qué modelo nosotros utilizamos, ese arte de enseñar, que es la didáctica, se aplica y se construye de acuerdo a al modelo. Si va a ser constructivista, entonces
ese arte de enseñar, que es la didáctica, también será bajo ese modelo constructivista o bajo la formación basada en competencias o el socioproductivo que habíamos visto hace un momento. Entonces, vamos a ver la diferencia entre didáctica y pedagogía. La didáctica estudia el fenómeno de la enseñanza y aprendizaje, ¿no? La información y está dirigida por un instructor. La pedagogía estudia el fenómeno educativo, es decir, todo el fenómeno educativo, que es los modelos de educación, los fundamentos educativos. Es formativa y trata de la educación y está dirigida al educador. Entonces, la didáctica, como aquí habíamos indicado, es ese arte de enseñar. Esa situación donde el docente va a organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para que justamente el estudiante pueda aprender. Se dice que la retención de conocimiento por parte de los alumnos después de 3 días, dice, de los que leyeron, solamente leyeron, va a ser un 10% su nivel de retención. Los que escuchan, un 20%. Los que vieron, un 30%. Los que vieron y escucharon, un 50%. Lo que vieron, pudieron analizar y discutir, un 70%. Y lo que explicaron y realizaron, un 90%. Entonces, quien aprende más, quien retiene más, es el que lo aplica, lo realiza y lo explica. Es decir, que lo enseña. Lo que estamos aprendiendo o estamos escuchando y compartiendo con ustedes, por ejemplo, de los modelos, si lo leen, 10%, lo escuchan 20%. Pero va a haber un momento que ustedes van a ser tal vez docentes de un módulo o van a dar una temática a sus estudiantes. Al explicar, al enseñar, van a tener una mayor retención. Por eso la didáctica viene a responder a la pregunta, el cómo enseñar. Y la pedagogía responde a la pregunta de cómo educar. Entonces, un docente innovador debe poseer las concepciones renovadoras sobre el enseñar y aprender. La didáctica va a esa pregunta, ¿cómo debemos enseñar? ¿Cómo debe ser ese proceso de enseñanza, aprendizaje que nosotros hemos visto y que cada día hemos sido formados bajo diferentes formas de enseñar? Voy a dejar de compartir. Y quería preguntar a sus compañeros, ¿quién recuerda vamos a preguntar a Narda? Narda. Dicen, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué formación tiene Narda y qué materia recuerda más y qué lecciones recuerda de sus docentes de la universidad? ¿Y por qué? Soy licenciada en enfermería. Ya. La materia que más recuerdo es anatomía, que me costó bastante. ¿Por qué? Porque es una materia que estudia al ser humano, y entonces es un poco complicado porque el ser humano está compuesto por venas, arterias, y hay venas que a veces uno no tiene ni idea qué nombre tiene y dónde están ubicadas, entonces es un poco complicado. Por eso recuerda más, ¿no? Y a ver, Modesta. A modo de llamar lista vamos a hacer. Licen, estoy acá, solo que no podía. Licen. ¿Qué formación tiene y qué materia recuerda más y por qué? Ya, yo tengo la formación de Derecho y la materia que más me ha gustado es
derecho penal y derecho procesal, porque el docente manejaba técnicas, ¿no? Técnicas, métodos de poder entender. En derecho es un poco complicado aprenderse los artículos, por ejemplo, ¿no? Pero cuando el docente sabe utilizar las técnicas y las estrategias de enseñanza, la materia te llega a gustar, ¿no? Y vas entendiendo mejor cada vez. Entonces, eso es lo que puedo comentar de la experiencia que he tenido, ¿no? Al ser estudiante. Ya, Modesta. Alejandro, ¿de qué formación y qué materia y por qué recuerda más esa materia? ¿Cuál Alejandro? No sé si estamos los dos. Alejandro Ramos Cardoso. Yo soy licenciado en comunicación social. Ya. Una de las materias que más me ha gustado, aparte de la publicidad, fue la semiología y la semiótica. Dentro de esa área, son dos corrientes que para algunos semiología y semiótica es lo mismo, para otros semiología es una cosa y semiótica es otra, que se encarga del lenguaje que utilizan para crear mensajes. O sea, cómo yo voy a hacer mis mensajes que sean entendidos a mi público. O sea, por decir, vamos a trabajar con especialistas en salud, especialistas en ingeniería, y ese mensaje tengo que hacer una decodificación para que pueda ser entendido para el resto de la población, ¿no? Entonces, la semiología lo que busca es eso, el lenguaje simbólico de cada palabra. O sea, cada palabra, cada punto, cada coma que está en un mensaje tiene un porqué. Y en semiótica el video es lo mismo. O sea, cada color, cada forma, cada elemento que tiene, tiene un significado. A veces uno ve una publicidad y dice, no es tan bonita o no es tan atractiva, pero sí cumple una función en el cerebro de las personas. Y eso es lo que se busca. Igualmente, cuando uno ve un afiche, una publicidad impresa, y dice, esta está muy bonita o esta no está bien, pero si uno las analiza, ellas cumplen una función, ¿no? Y eso es lo que se basa en la semiología y la semiótica. ¿Y por qué le gustó esa materia? ¿El docente era buen docente o qué técnicas? ¿O ya eso aprendió ya en su carrera profesional? No, eso lo aprendí en la universidad y lo apliqué en mi carrera. El docente era sumamente, dominaba su materia, tenía un conocimiento muy grande acerca de eso y era también muy práctico y muy didáctico a la hora de enseñar. Sí, era una materia que tenía una teoría brutalmente cansadora, porque eran libros muy extensos, pero él los hacía muy agradables. Leer esos libros, ponerlos en práctica, las prácticas que te daba para poner esa teoría en funcionamiento, no, cosa que no pasaba en otras materias. O sea, eran materias mucho más prácticas, pero eran muy cansadoras teóricamente. No sabían cómo darlo. Entonces, eso que usted ha hablado tenía buena didáctica, dice, ¿no? Entonces, eso vamos a verlo mañana y vamos a ver por qué dice usted que tenía buena didáctica. Vamos. Ok. Está muy bien. Alex Adrián Flores. Dicen buenas noches. Sí. ¿De qué carrera? Si nos puede decir de la universidad más y qué, así cortito, qué carrera y qué materia y por qué le gustaba la materia. Yo soy de la ciudad de Sucre, estudiaba en la Universidad de San Francisco Javier, de la carrera de turismo, y la materia que más me ha llamado la atención ha sido planificación turística, ¿no? Porque en esa materia el docente nos explicaba de cómo nosotros tenemos que planificar en un determinado lugar, sobre qué poner, digamos, en este lugar un hospital, en este lugar podría ser un atractivo turístico, un parque, en forma de decir que
en esta zona no tienen que poblar otra población, tienen que buscar, ¿cómo le explico? Dicen, sería un lugar como un plano donde podemos nosotros poner de manera ordenada todos los, digamos, un hospital, una plaza, un parque, un colegio. Eso sería el diseño. Ya bien. Alex, Ana Lucía, así cortito también, ¿qué materia, de qué carrera es? ¿Qué materia le gustó? ¿Por qué? Nos puede decir la universidad. Ana Lucía. No está Ana Lucía, ¿no? Está, pero no. Bueno, Lice, mi audio está un poquito mal. Ya. Así rapidito. ¿Qué materia? ¿Qué carrera? ¿Qué materia? ¿Y qué universidad? Yo soy licenciada en Ciencias Sociales, pero también soy abogada. Estudié en la Universidad Amazónica de Pando, pero no ejerzo la carrera. No, solamente, ¿y qué materia le gustó y por qué? Esa es la pregunta. En la universidad la materia que más me gustaba era Derecho Familiar. ¿Por qué? Es que tenía conocimiento de algunos preceptos que pasaba, bueno, algunas materias como contenidos, ¿no? Que era la asistencia familiar, el divorcio, y entonces eran temas que me parecían importantes, entonces yo le ponía más interés a esa materia, ¿no? Ya, muy bien. Antonio Bandeira. Dicen. Sí, la misma pregunta. Yo levanté la mano, perdón. No, la pregunta. Es a modo de asistencia, estamos. ¿Qué Ya. carrera, qué materia le gustaba y por qué? ¿Y de qué universidades? Ya. Bueno, yo hice ingeniería de sistemas. Estudié los primeros 3 años en la Escuela Militar de Ingeniería, luego hice mi traspaso a la estatal. La materia que más me gustaba, que más me llamó la atención fue cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, pasábamos con el ingeniero Víctor Chungara, que el ingeniero Víctor Chungara, bueno, es una eminencia, ¿no? Y es el que ha escrito los libros que son parte del programa de las universidades, o por lo menos de las facultades de ingeniería. Y era muy interesante pasar las clases con este docente, ¿no? Él era una persona, aparte muy amable, era alguien que dominaba el tema. Entonces, para una materia que aparentemente es tan difícil, él venía, explicaba y uno terminaba aprendiendo, ¿no? De hecho, la clase terminaba antes del periodo que teníamos porque siempre avanzábamos lo que teníamos que avanzar y aprendíamos, ¿no? Y además tenía los textos y los solucionarios y cualquier duda estaba explicado ahí, como decimos, con chubis, ¿no? Entonces, esa materia me pareció muy interesante, pero por la forma de enseñar, ¿no? Que tenía el docente y por cómo tenía esa facilidad para dejarse entender una materia que aparentemente es muy complicada, ¿no? Muy bien. Gracias. Carlos Fernando. Así rápido también, no sé, su audio está apagado. Carlos, no está habilitado su micrófono o no tiene su micrófono. Ya, vamos a esperar que... Gracias. Hola, hola, ¿sí? ¿Ahora? Sí, sí. Y ya. ¿Ahora me escuchan, no dicen? Sí. Sí, es que estaba con problemas de conexión y de batería, por eso estaba con otra compañera también. Yo pienso de que en la actualidad todo lo que estamos observando es aplicable evidentemente dentro de lo que es el contexto de la educación, pero siempre veo de que todo viene a ser híbrido, ¿no? O sea, van apareciendo nuevas técnicas, pero las antiguas no van desapareciendo. Y ahora, a diferencia de antes, sí tenemos herramientas para poder trabajar, una cantidad de herramientas que antes no se tenía
El hecho de que podamos contar con inteligencia artificial en unos aspectos es importante, pero también más que importante es la parte de que nos facilita la obtención de información de manera más rápida. Ahora es a veces tanta la información también que es muchas veces difícil tener que seleccionar y ver las fuentes de la información que se pueden obtener, mientras que antes teníamos un solo libro en una biblioteca y teníamos que ir 20 estudiantes a pelearnos por ese libro. Ahora tenemos 20 definiciones y tenemos que ver cuál es la más aceptable o la que tiene la fuente más fidedigna, ¿no? Y todo lo que estamos observando de una manera viene a ser conductivista, constructivista, ahora conectivista, pero todas ellas siempre se van juntando unas con las otras y van generando nuevos conocimientos, cosa de que dependería del catedrático o del docente para poder ir haciendo uso de todas estos modelos y de todas las herramientas que tenemos en la actualidad. Sí, Carlos, la pregunta era, ¿de qué carrera es? ¿Qué materia le gustó más y por qué? Solamente eso. Esa es la pregunta. Va a disculpar, sí, es que mi problema. Yo soy oficial de policía. Dentro de la carrera que he llevado, bueno, esa es mi primera carrera, tengo otra, pero dentro de lo que es oficial de policía, la carrera que más me apasionaba era criminología. Criminología. ¿Por qué esa materia? Porque es una materia que tenía un amplio rango de conocimientos científicos aplicados y también la información que se obtenía era de diferentes áreas del conocimiento. Teníamos que ver con aspectos sociales, tiene que ver aspectos biológicos, tiene aspectos que tienen que ver con psicológicos. Entonces, hay muchos conocimientos de diferentes áreas que vienen a contribuir a lo que es la criminología para ver cuál es el origen del crimen, cuáles son las formas del crimen y cómo éste se produce. Entonces teníamos que recurrir a todo lo que es sociología, psicología y tenemos que recurrir incluso a lo que es la biología. Ya, muy bien. Gracias, Carlos. A ver, compañera Rosa, la misma pregunta, así cortito. ¿De qué carrera es? ¿Qué materia le ha gustado y por qué? Carmen Rosa Paredes. Buenas noches, Liz. Sí. ¿De qué carrera es y qué materia más le ha gustado? Yo soy titulada de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En mis años de estudio, la materia que más me ha gustado a mí es la materia de Clínica y Cirugía. Yo salí de la Universidad Católica Boliviana. Bueno, la materia es más práctica y es a lo que ahora yo me dedico, que es lo que es la clínica de animales menores. Y bueno, en lo que es el área de medicina, todo lo que tiene que ver con músculos, venas, arterias, es normalmente lo que a mí me llama la atención. Ya, muy bien, gracias. Carolina Machaca. Carolina Machaca. Solamente la carrera, de qué universidad y qué materia le gustó, por qué. Licenciada, ¿me escucha? Sí, la escucho. La escuchamos. Ok, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, mi carrera es, soy funcionaria policial, he estudiado en la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre, en la ciudad de La Paz. La materia que más podría recordar yo ahorita es el patrullaje policial, que es la que más recuerdo y la que más también me llama un poco la atención, porque está más relacionado y más cerca de lo que es con la intervención en lo que son frente a las diferentes conductas que atentan contra las leyes y obviamente las normas y cosas ilícitas, ¿no? Bueno, esa es la materia que más me llamó la atención y por el buen trato y las críticas constructivas y formativas que nos daba también el docente en ese Muy entonces. bien. Gracias, Carolina. Cintia, la misma pregunta. Así rápido, un modo de tomar asistencia. Cintia Céspedes. Buenas noches, doctora. Yo soy odontóloga, estudié en la Universidad Amazónica de Pando. Bueno, la carrera que
más recuerdo fue la carrera o la materia es de estomatología. Bueno, porque el docente pues, explicaba muy bien y nos exigía bastante para que nosotros aprendamos. Bien, gracias. Carolina ya participó, ¿no? Daniela Alaves, Alanés, ¿no? ¿Está bien? Sí, licenciada, buenas noches. Daniela Lamas. Sí, Alanes, sí. Licenciada, yo soy abogada de profesión. Salí de la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba. Bueno, la carrera que más me llamó la atención o que me gustó dentro de los 5 años que llevé, ¿no? La carrera fue la materia de forense penal, ya que el docente tenía técnicas y herramientas, ¿no? Y métodos de enseñanza bien prácticos, nos llevaba a los juicios orales, cuando teníamos algún tipo tenía algún levantamiento, nos llevaba a las autopsias incluso. Entonces, son cosas que sí llamaban la atención y eran bien prácticas, ¿no? En el momento, entonces sí aprendíamos bastante, licenciada. Ya, gracias. Diana Rivers. Diana Rivers, ¿está presente? Buenas noches, Licen. Sí, yo estudié medicina en la Universidad Católica de Santa Cruz. La materia que más disfruté fue cirugía. Tenía un docente que antes de dictar su clase nos los daba con casos clínicos. Entonces ponía un caso clínico de X pacientes que él haya visto y de ahí captaba nuestra atención y ya iba ingresando en el tema de dar. Eso sería eso. Ya, muy bien. Gracias, David. Stephanie Vilca Aguilar. Buenas noches, Licen. Yo estudié en la Universidad Amazónica de Pando, soy médico general. A mí la materia que más me llamó la atención fue anatomía, por lo que el docente era muy exigente, practicaba un modelo conductivista, por lo que nos conducía a tener la curiosidad de aprender sobre el cuerpo, las partes anatómicas. También era muy exigente el docente que nos indicaba, incluso en algunas clases nos indicaba cargar nuestros huesos para poder tener acceso directo y para aprender y conocer y dominar la materia. Aparte de ser una materia troncal que nos trancaba para la segunda gestión, ¿no? Y la materia era muy interesante. Ya, muy bien. Gracias, Franklin Calizaya. Muy buenas noches, doctora. Disculpe, la materia que a mí me encantó pues fue psicología educativa. Yo soy licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Salesiana de Bolivia. Me encantó esta materia de psicología educativa puesto que era más práctico porque teníamos que realizar análisis acerca de la detección de problemas de aprendizaje, teníamos que realizar tratamientos en base a los problemas encontrados. Entonces, como era muy práctico y la docente tenía una muy buena metodología y dominaba la materia, realmente fue muy agradable para todos nosotros y en especial para mí. Gracias, Franklin. Guillermina Cuellar. Licenciada, buenas noches. Yo soy enfermera de profesión de la Universidad Amazónica de Pando y la materia que más me llamaba la atención y me gustaba es ginecobstetricia. Como nosotros podemos ver que ahí se habla desde la fecundación, el inicio de la vida, y tenía una docente muy práctica, enseñaba muy bien. Entonces, es más que ahora trabajo en esa área. Muy bien. Alison Apasa, gracias. Alison Apasa. Buenas noches. Tienes que apagar su otro dispositivo. Ya. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí, sí. Buenas noches a todos. Yo soy médico de profesión y al igual que la otra compañera, le escuché haber mencionado una de las materias que más me marcó
fue una que se encuentra dentro de las básicas, es la materia de anatomía, porque es una materia que te da la bienvenida a la carrera. O sea, si no logras, si no sabes anatomía, difícil que continúes dentro de la carrera. También me marcó por el tema de que he sido auxiliar dentro de la materia, apoyé al docente a dar clases. Eso sería. Ya, gracias. ¿Está Diana? ¿Está sin apellido, Diana? Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Diana Subirana. Disculpar, es que se me bota del Zoom y luego vuelvo a entrar. Yo soy ingeniera industrial de profesión y la carrera que más me gustó y me llamó fue diseño de producto. Justamente nos tocó en pandemia y la ingeniera tuvo la metodología, tuvo muchas herramientas también que utilizamos para ir llevando según su metodología la materia, y en vez de ser una materia pesada en pandemia, la hizo más dinámica y la que más me llamó la atención de mi carrera. ¿De qué universidad es? De la Universidad Amazónica de Pando. Está muy bien. Javier, la misma pregunta. ¿Qué materia? ¿De qué carrera, materia y universidad? Buenas José noches. Javier Aguilera. Javier Alejandro. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches los compañeros. Bueno, a mí la materia que me gustó fue física, ¿no? Por el tema de, bueno, que el docente era dinámico, también nos daba un buen trato, ¿no? Y siempre nos trataba de ayudar en las dudas que teníamos, ¿no? Yo estudié en la Universidad Amazónica de Pando, soy ingeniero agroforestal. Muchas gracias. Gracias. José Javier Aguilera Quiroga. Buenas noches, Licen. Yo estudié en la Gabriel René Moreno en Santa Cruz, Derecho, y la materia que más me gustó fueron dos, fue Derecho Penal 2 y Filosofía del Derecho de quinto año. Ambas materias las pasé con el mismo docente, su forma de enseñar, su forma de evaluar, muy interesante. Dividía cada parcial en uno escrito y uno oral, y hacía prácticamente la clase, el examen oral, lo preparaba al alumno para el examen escrito, hacía una serie de cuestionantes a los alumnos, iba espacio por espacio, alumno por alumno, preguntando, y bueno, al final del examen oral todos dominábamos el parcial, y cuando tocaba enfrentar el examen escrito, que también era bien diverso, entraban preguntas de desarrollo, entraban preguntas de encerrar, falsos verdaderos. Entonces, cuando ya nos preparaba con el examen oral, para cuando comenzábamos la parte escrita, el examen escrito, ya pues dominábamos el parcial, ¿no? Entonces, lo hacía muy bonito. Es una materia, fueron materias que tocó criminología, que tocó la parte de penología, y bueno, fue para mí uno de los docentes que me inspiró, me enamoró del derecho. Sus clases eran magistrales de este docente, eran muy apasionantes. Entonces, sí, Pablo Gutiérrez Gurgel en segundo y en quinto año de Derecho. Muy bien. Sabemos que se nota la pasión que ha tenido por su carrera y por la materia. Y Johnny, gracias. Johnny Ibaza. ¿Está presente? Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Johnny. ¿Cómo está? Buenas noches. Estudié en la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Ingeniería Química. La materia que más me gustó fue Química Analítica, una materia muy práctica en la cual podía ver temas de soluciones, mezclas, precipitados. Ya, muy bien, gracias. Johnny, José Javier Aguilera ya participó, ¿no? Entonces, Juan Carlos Barja. Buenas noches, Licen. Yo estudié medicina en la Universidad de San Francisco Javier. La materia que más me llamó la atención fue fisiología, ¿no? Que llevamos el segundo año. Una materia muy importante. El docente hacía prácticamente clases magistrales. En fisiología aprendemos cómo funcionan los diferentes órganos del cuerpo, y muy apasionante la materia. Eso
podría decir. Gracias. 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 Juan Pablo Cáceres. Buenas noches, licenciada. Yo estudié Contaduría Pública en la San Francisco Javier de Sucre. La materia que más me gustó fue auditoría impositiva, porque nos enseña la cultura tributaria de las obligaciones que tenemos con el Estado. Muy bien, gracias. Julio Marca Caspa. Buenas noches, licenciada. Yo tengo formación en el área de comercio internacional. Bueno, en la Universidad Tecnológica Boliviana, allá en La Paz. La materia que me gustaba era despacho aduanero, porque abarcaba todo el proceso de nacionalización, ¿no?, de las mercancías. Gracias. Muy bien, gracias. Kelly Pura Soria. Kelly. Licen, buenas noches. Soy Kelly Pura Soria Moreno, de profesión administradora de empresa de la Universidad Masónica de Pando. La materia que siempre me llamó más la atención en mi carrera es marketing, porque el marketing es la parte comercial de la empresa, y es lo que me encanta, me apasiona, además el tema de ofrecer los productos, los servicios de una empresa, la parte comercial. Eso, Licen. Ya, gracias. Lignia Soria Nakashima. Buenas noches, licenciada. Yo soy licenciada en Contaduría Pública de la Universidad UNITEP, y la materia que a mí más me gustó, me llamó la atención, fue la contabilidad de costos, porque la contabilidad de costos nos permite tener un parámetro real del costo del producto, ya sea producto en proceso o producto terminado, y esto nos ayuda, ya sea a los empresarios o cualquier persona que se dedica a producir algo, saber cuál es el costo real de su producto. Muy bien, gracias. Lizeth Benítez. Buenas noches, Licen. Sí, buenas noches. Bueno, yo salí de la Universidad Masónica de Pando, de profesión Administración de Empresa, y la materia que la llevé, bueno, durante ese tiempo interesante, y ahora la vuelvo a llevar, porque estoy estudiando otra carrera más, es metodología de la investigación. Ya, me aprendí prácticamente lo que son los métodos sintético, analítico, deductivo, inductivo, que, o sea, por más que nosotros continuamos estudiando diplomados, algunos otros cursos en la misma carrera que estamos iniciando mi esposo y yo, seguimos aprendiendo más. Nos damos cuenta que se va empleando este tipo de métodos en todo nuestro estudio y nuestra carrera, y es bien interesante lo que descubrimos. Incluso estamos estudiando la carrera de Derecho y vemos que estamos aprendiendo el método experimental, empírico, sociológico, y todo se va relacionando, Lisa. Ya, bien, gracias. María del Carmen, igual que era la misma pregunta. Licenciada, muy buenas noches. Mi nombre es María del Carmen Escobar. Tengo formación de auditor financiero de la Universidad Mayor de San Andrés. La materia que más me ha llamado la atención es la contabilidad básica, y sí, creo que parte del docente es el licenciado Terán, recuerdo, y él nos daba unas clases muy didácticas como para entenderle, y de ahí que creo que como base la contabilidad de mi carrera ha sido muy buena. Gracias. María Ortiz Vidauze. Buenas noches, doctora. Mariana Ortiz. Mariana Ortiz Vidauze. Yo estudié en la Universidad Masónica de Pando, la carrera de Derecho, y bueno, no solo una materia, doctora, me gustó, sino que siempre me recuerdo, y porque todos los días o siempre estoy en constantemente con ese tema. Me gustaba procedimiento civil, el Código Civil, de la forma como me lo enseñaba el docente, y hacía que más me llame la atención. Derecho sucesorio, mentirías, digo que de una materia solamente me recuerdo de varias, y del docente que fue David Melena, el doctor Peter Pardo. Derecho sucesorio con el doctor Ávila pasé, y fueron, o sea, hasta ahora me apasiona y me gusta mucho esas materias. Gracias, Mariana. Miguel Mejía.
Buenas noches, dicen. Bueno, yo soy policía y también soy ingeniero de sistemas. Bueno, dentro de mi formación como policía, la materia que más me gustó fue la criminalística. En la carrera de ingeniería de sistemas, la que más me gustó fue cálculo y álgebra, en las cuales fui auxiliar de docente, y en las materias de especialización, la seguridad de sistemas. Muy Gracias. bien, gracias. Moisés Díaz. Moisés Díaz. Buenas noches. Sí. Hola. Sí, Moisés. Sí, buenas noches, ¿cómo está? A ver, yo soy abogado, estudié en la Universidad de San Francisco Javier y materia que siempre recuerdo y a mi docente es de Derecho de Familia, un docente con mucha experiencia, además tenía su libro, que era una guía para nosotros, y me acuerdo de eso, y la verdad es que me recuerdo de esa, la experiencia más que todo. Gracias. Ya. Gracias, Moisés. Moisés Sosa. Dicen buenas noches. Soy ingeniero comercial de profesión. Salí de la UAP y la materia que más me gustó fue estudio de mercado. Nosotros teníamos que hacer, muchas veces tuvimos que con nuestro docente salir hasta las calles para hacer algún trabajo de investigación sobre un estudio de factibilidad, dónde era más conveniente poner un negocio o abrir una sucursal de un negocio que ya es existente. Bien, está bien, gracias. Narda Balcácer. Narda. Ya ella participó, Licen. Ah, ya participó Narda. No, no participó todavía. Es licenciada en enfermería, dijo. Seguramente estaba con otro nombre. Buenas noches, sí, ya participé. Estabas con otro, ya. Reina Oliver. Está bien. Reina Oliver también participó. No. Reinita, dice Reinita Oliver. Dicen, buenas noches. Sí. Le habla Judy, soy Judy, solo que está con ese nombre. Judy Oliver. Ya, Judith. La misma pregunta. Dicen, yo estudié en la Universidad Amazónica, soy licenciada en turismo. En sí, durante los 5 años que he estudiado, la materia, la asignatura que más me llamó la atención fue proyecto, ¿no? Porque me gusta la parte de la investigación. Muy bien. Rodolfo Quisbert. Buenas noches, Licen. Yo de profesión soy ingeniero comercial y estudié en la Universidad Amazónica de Pando. Bueno, mi experiencia respecto a los docentes que tuve en mi carrera fue el docente de marketing, quien era bastante dinámico, ¿no? Con las prácticas que nos daba y que realizaba bastantes talleres internos y que aprendíamos bastante, o sea, era básicamente eso, ¿no? Y yo disfrutaba de estas clases de marketing con ese docente. Muy bien, gracias, Rodrigo. Rommel Tezazas. Rodolfo, ¿no? Rodolfo, perdón. Rodrigo Tezazas. Noche, Licen, ¿me escucha? Bueno. Sí, les escuchamos, Rodrigo. Noche, Licen, yo soy arquitecto de profesión. Salí de la Universidad San Simón en Cochabamba. Y la carrera la materia que más me llamó la atención fue taller, que es hacer proyectos, ¿no? Yo lo plasmaba básicamente a mano, digamos, y hacía proyectos a escala. Y ahora, digamos, con la ayuda de la tecnología, ahora lo hacemos en computadora, que es lo que hago básicamente, ¿no? Que es lo que aprobación de planos, y es mi área, ¿no? Mi materia. Ya, gracias, Rodrigo. Rommel Tezazas. Licen, buenas noches. Buenas noches, Rommel. Buenas noches, Licen. Yo soy abogado de profesión, soy salido de la Universidad Amazónica de Pando. Usted justamente fue mi docente
Fueron gratos momentos. De todas formas, las materias que justamente no fue solo una, me gustaron justamente procedimiento civil, procedimiento penal, derecho administrativo. Todas estas materias justamente se enmarcan y engloba todo lo que uno va a requerir en su vida profesional ya fuera, defendiéndose en el ámbito laboral. Eso es. Ya. Gracias, Romel. Ronald Nilton Dimachi. Buenas noches, licenciada. De profesión, contador público, la materia que más me gustó fue gabinete de auditoría, porque realmente se avanza todo en base a lo que es la auditoría, la forma de armarlo, cómo hacer la auditoría, qué papeles tiene que tener. Bueno, es una materia muy importante, lo que es la auditoría, entonces es la materia que más me gusta. Gracias. ¿De qué universidad sale? En la Universidad Masónica de Pando. Muy bien. Gracias, Rubén Cayo. Buenas noches. Yo he egresado, me he titulado de la Universidad Mayor de San Simón, soy ingeniero electromecánico. La materia que más me ha gustado ha sido la de diseño de máquinas, donde podíamos hacer los cálculos para construir una máquina y luego nos íbamos a taller para poder ejecutarlos. Muy bien, gracias, Gracias. Rubén. Virginia Loza. Dice, buenas noches. Soy licenciada en enfermería. A mí la materia que más me gustaba, ¿no? Y que me hizo gustar la enfermería fue introducción a la enfermería que pasamos en primer año. Bueno, mi docente recuerdo que nos hacía formar como a soldaditos, nos revisaba las uñas, nos revisaba que las faldas sean por debajo la rodilla, que no haya ni un cabellito volando, bien peinaditas, y tengamos nuestro maletín, o sea, bien uniformadas. Nuestra docente aplicaba ya el modelo tradicional, ¿no? En ese tiempo, todavía hace unos 10, 15 años atrás. Bien, gracias, Virginia, por compartir su experiencia. Vivian Zamora. Sí, buenas noches, licenciada. Bueno, yo soy ingeniera ambiental de profesión. Soy titulada de la Universidad Católica Boliviana en La Paz. Y bueno, la materia que más me gustó es, bueno, ha sido procesos biológicos, que, bueno, principalmente se ha explorado temas respecto a lo que son las características de las aguas residuales, ¿no? Aspectos físico-químicos, caudales, composiciones. Entonces, claro, creo que gran parte del aprendizaje está relacionado también con que, bueno, era una clase teórica y la segunda parte la hacíamos como parte práctica, ¿no? Entonces los trabajos eran completamente de campo y por supuesto eso permitía que conozcamos con mayor profundidad y profundicemos en todo caso el tema, ¿no? Gracias, Vivian. Yara Lucía Salvatierra. Buenas noches. Yo estudié en el Instituto Técnico Incospando, soy secretaria ejecutiva y la materia que más me gustó fue contabilidad básica, porque a pesar de ser una materia un poco complicada, se podría decir, el docente tenía una manera muy serena de impartir sus conocimientos, tanto teóricos y prácticos. Muy bien, gracias. Y por último, a Joyce Carlin García. Sí, buenas noches. Yo estudié ingeniería comercial en la Universidad Mayor de San Simón y se podría decir que mi favorita porque en esa materia descubrí el sentido de mi carrera, se podría decir, o el resumen de mi carrera. Econometría. En econometría abarcaba todas las materias teóricas que había llevado hasta el momento, investigación de mercado, marketing, comportamiento del consumidor, macroeconomía, microeconomía, cálculo, álgebra, todas las materias en sí se agruparon en esa sola materia que era econometría, que llevé el último semestre. Y además el docente era un crack el docente, dominaba totalmente la materia, era increíble, era como, no sé, como magia verlo ahí enfrente al docente, dominaba la materia, era bastante dinámico
y no sé, tal vez también tenía una característica que ya les comenté en el módulo anterior, tenía como aires, era hombre y tenía así aires afeminados, y sus gestos que él hacía, cómo se emocionaba, cómo se inspiraba al dar ejemplos, al enseñar, yo creo que eso fue lo que más me impactó de su materia también, ¿no? Gracias, Joyce. Gracias a todos por compartir su experiencia y así de esta forma también conocemos de qué universidad somos, qué carrera hemos estudiado. Y también, ¿por qué la pregunta? Porque cada uno de nosotros, hemos sido estudiantes y hemos tenido nuestro docente y cada docente ha aplicado la didáctica. Y por eso, cuando ya avancemos mañana, nos vamos a dar cuenta por qué nos ha gustado una materia y por qué también tal vez ha habido asignaturas que no les ha gustado, que hoy no les he preguntado. Por mi parte, a mí me gustó bastante la materia de Psicología del Desarrollo en la carrera de Pedagogía, porque mi docente se llamaba Bárbara, era una docente cubana, y lo que me gustó es que ella llevé en primer semestre y me llamó por mi nombre y no por mi apellido como lo hacían en el colegio. Entonces me decía Orellana, o me decían Orellana, y allí me decía Hortensia. Y también ella nos hizo, no le gustaba que le digamos licenciada, sino que la llamemos por su nombre, que era Bárbara. Y nosotros, para mí era tan un choque entre la educación que yo tenía en el colegio y al entrar a la universidad era día distinto. Y todos los docentes nos pedían que les llamemos por su nombre, porque la carrera era pedagogía. Lo cual no ocurría en derecho. En derecho realmente era una educación muy vertical y la materia que más me gustaba era la de civil con el doctor Ortubé, porque era muy estricto. Entonces, cada uno tenemos nuestra experiencia y seguramente en este momento hemos vuelto al tiempo hacia atrás y hemos recordado nuestros años de universitario, ¿no? Entonces, de universitarios, y de esa manera también nosotros nos damos cuenta cómo debemos ser como docentes y cómo quisiéramos que también nos recuerden los estudiantes, no como un docente que tal vez no, como la mayoría ha dicho, que tenía dominio de la materia, ¿no? Entonces eso a otros les ha impactado su forma de ser. Por ejemplo, a mí me agradó que mi docente pasó de una educación muy tradicional que teníamos en el colegio y a todos nos pedía que les llamemos por su nombre. Y para mí era tan incómodo decirle Bárbara o Cecilia o Pedro, que eran mis docentes, pero ellos nos pedían porque estaban con un enfoque constructivista, horizontal. Entonces, esa era su forma de también llevar ese proceso de enseñanza-aprendizaje que sea más comunitario entre docente y estudiante, que no haya esa brecha, verle como al docente como a un dios o alguien sobrenatural, alguien que no puedes ni decirle, ni contestarle, ni hablarle, ¿no? Pero como los extremos son como ustedes han visto, no son buenos, ¿no? Entonces, con esto estaríamos concluyendo la clase. Muy bien. Entonces, bueno, nos vemos mañana. Que tengan una buena noche. Y igualmente, hasta mañana. Que les vaya bien. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Listen. Hasta mañana, Sí, Listen. hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Listen. Hasta mañana. Que vaya bien. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana, Mañana, Listen. Buenas Mañana. noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Voy a cerrar la sesión. Hasta luego. Hasta mañana.